Mis hijos me engañaron como si fuera una carga molesta. Me sacaron de casa con la excusa del médico y me abandonaron en un asilo sin darme tiempo ni de protestar. 6 meses después, cuando volvieron, ya no era la misma mujer que habían dejado. Mis 3 hijos me engañaron diciéndome que íbamos al médico y me dejaron en un asilo. Mi hija mayor soltó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mamá, va a estar mejor aquí. Tiene gente de su edad. Dejaron mi maleta en la recepción y se fueron sin mirar atrás. Me llamo Guadalupe. Tengo 76 años. Soy viuda y crié sola a esos 3 ingratos después de que su padre se murió de un infarto con apenas 48. Pero ellos no saben que en esos 6 meses de silencio yo no estaba rota. Estaba afilando las uñas. Todo empezó una mañana de sol que olía a pan recién horneado. Yo estaba en la cocina de la casa que compré con mis propias manos, esa casita de adobe y tejas que pagué durante 32 años vendiendo empanadas, tamales y tortas de nata en el mercado central. Me sentía contenta porque por fin mis hijos parecían preocupados por mí. Mamá, te vamos a llevar al doctor para que te revisen esa presión, me dijo mi hija mayor por teléfono. Yo, que soy de las que todavía se ilusiona con las migajas, me puse el vestido azul que guardo para las ocasiones buenas. Me peiné con la misma brillantina que usaba cuando mi difunto marido me llevaba a bailar los domingos. Y te preparé una olla de mole para llevarles a cada uno. Pensaba que por fin me veían, que después de tanto año cocinando para ellos, limpiando su ropa, pagando sus escuelas con el sudor de mis manos hinchadas de tanto amasar, ahora ellos me devolvían un poco de cariño. Me senté en la sala con mi bolso en las piernas y sonreí como una tonta. El gato que recogí de la calle hace 3 años se me subió al regazo y ronroneaba. Yo le rascaba detrás de las orejas pensando que tal vez, solo tal vez, mis hijos habían madurado. Mi hijo mayor, el que siempre llegaba pidiendo dinero para inversiones, me había dicho que él mismo manejaría. Mi hija del medio, la que vive en la casa que yo les presté temporalmente, me prometió que después iríamos a comer helado como cuando eran niños, y el menor, el que nunca trabajó de verdad, me mandó un mensaje con un corazón. Yo creí, qué estúpida fui. Cuando subí al carro olía a perfume barato de mi nuera. Ellos sonreían. Yo también. Les conté que había soñado con su padre la noche anterior, que lo vi joven y fuerte diciéndome que no me preocupara. Mi hija se rió y dijo, «Qué bonito, mamá». El carro arrancó y yo iba mirando por la ventana las calles del barrio que me conocía de memoria, las mismas donde vendí pan de puerta en puerta para que mis hijos no pasaran hambre. Sentía el corazón calentito. Pensé que tal vez me llevarían a un especialista bueno, de esos que cobran caro, y después me traerían de vuelta a tiempo para ver mi novela de la tarde. Hasta me imaginé cocinándoles algo especial esa noche. Soñé que nos sentaríamos juntos como familia de verdad. El camino se hizo largo. Yo pregunté 2 veces si el consultorio no estaba muy lejos. Mi hijo mayor, sin quitar la vista del volante, respondió que el doctor nuevo tenía consulta en las afueras. Yo me quedé tranquila, confiaba. Había parido a esos 3, los había cargado en la espalda cuando estaban enfermos. Había caminado bajo la lluvia para llevarles la comida al colegio. ¿Cómo no iba a confiar? Entonces vi las rejas, altas, pintadas de verde institucional. Un cartel que decía «Residencia para adultos mayores El Descanso». Mi estómago se cerró como cuando uno sabe que algo anda mal, pero todavía no quiere creer. El carro se detuvo. Mi hija se bajó primero. Abrió mi puerta con esa sonrisa que yo le conocía desde niña cuando mentía sobre las notas en la escuela. «Mamá va a estar mejor aquí», dijo como quien recita un guión. Tiene gente de su edad, actividades, comida a horario. Nosotros ya no podemos cuidarla como se merece. Yo me quedé sentada. Las piernas no me respondían. Miré a mis 3 hijos. Ninguno me veía a los ojos. El menor estaba mirando su teléfono. Mi hijo mayor ya había sacado la maleta del baúl y la dejó en la recepción como si estuviera entregando un paquete de la tienda. Sentí que el mundo se hacía pequeño, que el vestido azul me apretaba el cuello. Intenté hablar. Solo salió un susurro. ¿Esto es una broma? Mi hija del medio, la que vive en mi casa sin pagar renta desde hace 4 años, me tocó el hombro como si yo fuera un perro viejo. Es lo mejor, mamá. Usted ya dio lo que tenía que dar. Esa frase, ya dio lo que tenía que dar.
Me la clavó entre las costillas. Me acordé de todas las madrugadas amasando masa a las 3 de la mañana para vender en el mercado. De las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran zapatos nuevos. De cómo vendí mis joyitas de boda para pagar la universidad del mayor que nunca terminó. No lloré en ese momento. Todavía no. Me bajé del carro con las piernas temblando. Una señora con uniforme azul me tomó del brazo con suavidad. Mis hijos ya estaban subiendo de nuevo al carro. Ninguno me abrazó. Ninguno me dijo, «Te queremos». Solo el ruido del motor y el polvo que levantaron las llantas al arrancar. Me quedé parada ahí, con mi maleta de cartón al lado, mirando el carro desaparecer por la avenida. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía frío en los huesos. La señora del uniforme, que después supe que se llamaba Rosaura, me dijo bajito. La mía era la de la esquina, cerca de la ventana que daba a un patio con geranios tristes. Me senté en el borde del colchón que olía a desinfectante barato. La maleta seguía cerrada a mis pies. No tenía fuerzas para abrirla. Ahí empezó el silencio. Durante las primeras horas no hablé con nadie. Me quedé mirando las baldosas del piso, contando las grietas. Pensaba en la olla de mole que había dejado en la estufa. Se iba a quemar. Pensaba en el gato que se quedaría sin comida. Pensaba en la foto de mi boda que estaba sobre la cómoda de mi cuarto, la que mi marido me tomó sonriendo con mi vestido blanco prestado. Esa foto que mis nietos nunca conocieron, porque mis hijos decían que era cosa vieja. Rosaura, la auxiliar que tenía unos 40 años y unas ojeras de quien duerme poco, entró con un vaso de agua. No me preguntó nada. Solo lo puso en la mesita y me tocó la mano un segundo. Ese toque fue lo único bueno del día. Ella no me trató como a una loca que abandonaron. Me trató como a una persona. Si necesita algo, nomás me avisa, dijo con voz cansada pero amable. Yo asentí. No podía hablar todavía. Pasaron las horas. La luz cambió en la ventana. Trajeron cena, un puré gris y un pedazo de pollo seco. No lo toqué. Me quedé sentada en la misma posición hasta que la espalda me dolió. Entonces me acosté vestida, con los zapatos puestos, mirando el techo que tenía una mancha de humedad en forma de corazón roto. Fue ahí cuando llegó el llanto. No bonito, no de película. Un llanto feo, con mocos y sonidos que no reconocí como míos. Lloré por la muchacha que fui, por la madre que me dejé la piel criando hijos que ahora me tiraban como trapo viejo. Lloré por mi marido que se murió pensando que dejaba a sus hijos en buenas manos. Lloré por la casa que olía a canela y vainilla todas las mañanas y que ya no era mía porque ellos la habían ocupado como si fuera herencia antes de tiempo. 6 meses. Eso fue lo que decidí esa primera noche. 6 meses sin decir una sola palabra más allá de lo necesario. Ni quejas, ni ruegos, ni explicaciones. Silencio total. Porque yo sabía algo que ellos nunca entendieron. Callada soy más peligrosa. Al día siguiente, vi por la ventana cómo un empleado tiraba a la basura una caja que habían dejado en la recepción. Era mía. Dentro estaban mis cuadernos viejos de recetas, esos que mi mamá me dejó antes de morir, con las páginas manchadas de manteca y las medidas escritas con mi letra de joven. El empleado ni miró. Solo los echó al contenedor como si fueran periódicos viejos. Yo vi todo desde la ventana. No grité, no corrí, solo apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Ese cuaderno era mi historia. Era las noches sin dormir. Era el olor de la casa llena de niños. Era lo único que me quedaba de mi madre. Y ellos lo habían metido en la maleta solo para tirarlo después. Esa fue la destrucción. No fue un golpe ni un insulto. Fue tirar al basura 60 años de mi vida sin siquiera abrir la tapa. Rosaura me encontró parada frente a la ventana con la cara mojada. No dijo, no llore. Solo me pasó un pañuelo limpio y se quedó a mi lado un rato. Me contó que ella también tenía una mamá en otro asilo, porque sus hijos no tenían tiempo. Ese día supe que no estaba sola en el mundo, aunque sí lo estuviera de mi propia sangre. Los días siguientes fueron un borrón de pastillas a las 8, comida sin sabor, viejitos que hablaban solos y noches que no terminaban. Yo no hablaba, contestaba con movimientos de cabeza. Los doctores decían que estaba deprimida. Mis hijos llamaron una vez. Les dijeron que yo estaba adaptándome. Mi hija mayor soltó una risita al teléfono que Rosaura me contó después. Mejor así, así descansa. Yo seguía en silencio.
pero por dentro las cosas se movían. Recordaba cada centavo que había ahorrado en una cuenta que nunca les mencioné. Recordaba que la casa donde ellos vivían como reyes estaba todavía a mi nombre porque mi marido, antes de morir, insistió en ponerla solo en mí, por si acaso. Recordaba que tenía un terreno en las afueras que compré, con lo que ganaba vendiendo pan, un terreno que ellos creían que era baldío y sin valor. Recordaba que durante años había pagado un seguro de vida que maduró hace tiempo y que nunca toqué. El silencio no era derrota, era estrategia. Empecé a observar a las enfermeras, a los administradores, a las visitas de los otros viejitos. Aprendí los horarios, los nombres, quién cobraba bajo la mesa, quién trataba bien a los residentes, todo sin abrir la boca más de lo necesario. Rosaura se convirtió en mi única ventana al mundo. Ella me traía noticias del barrio, me peinaba con cuidado los domingos, y una vez hasta me trajo un pedacito de pan de yema como el que yo vendía antes. Ese gesto pequeño me salvó más que cualquier medicina. Una tarde, mientras miraba el patio, sentí la primera chispa de fuerza. No era rabia todavía, era algo más frío, más calculado. Me acordé de mi madre diciendo, el que calla procesa. Yo estaba procesando. Estaba guardando cada humillación como leña para el fuego que iba a prender después. Los 6 meses pasaron así, en silencio. Engordé un poco de la comida sin sabor. Perdí parte de la vista de tanto llorar al principio, pero gané algo más importante, claridad. Sabía exactamente qué iba a hacer cuando ellos volvieran, porque yo sabía que volverían. Siempre vuelven cuando necesitan algo, dinero, la firma de un papel, o simplemente para calmar la conciencia. El día que los vi aparecer por el pasillo del asilo, 6 meses exactos después, yo estaba sentada en la misma cama donde me dejaron. Ya no tenía el vestido azul. Tenía una blusa sencilla que Rosaura me había regalado. Mi cara ya no estaba hinchada de llorar. Estaba serena, casi sonriente. Ellos entraron sonriendo, con flores baratas y esa cara de «ya pasó lo malo». Mi hija traía un regalo envuelto. Mi hijo mayor ya hablaba de «llevarte de nuevo a casa para las fiestas». Yo los miré uno por uno, sin decir nada todavía. Y en ese silencio que ya duraba medio año, supe que el juego había cambiado. Ellos seguían pensando que yo era la misma mamá que amasaba pan y callaba. No sabían que la mujer que tenían enfrente había dejado de ser madre de ellos para convertirse en algo mucho más peligroso. Una mujer que ya no necesitaba pedir permiso para nada. Si estás escuchando esto y tus hijos también te tratan como si ya hubieras cumplido tu función, deja un like. Me ayuda a saber que no soy la única que ha sentido esa puerta cerrarse en la cara. Porque lo que pasó después, cuando abrí la boca por primera vez en 6 meses, ni ellos ni yo lo vimos venir de la misma forma. Pero eso es otra historia. Ellos entraron al cuarto como si fueran visitas de cortesía en una tarde de domingo cualquiera. Mi hija mayor traía un ramo de claveles baratos que ya empezaban a doblar la cabeza. Mi hijo mayor cargaba una caja de chocolates que seguro había agarrado en el supermercado de la gasolinera, y el menor venía con las manos en los bolsillos, mirando el piso como si el linóleo tuviera algo interesante que decir. Mi hija del medio, la que vive en mi casa desde hace 4 años sin pagar un solo recibo, traía un regalo envuelto en papel dorado con un moño torcido. «Mamá, te ves bien», dijo la mayor con esa voz que usa cuando quiere que alguien le crea algo que ni ella cree. «Trajimos esto para que veas que no te olvidamos. ¿Cómo has estado estos meses?» Yo los miré uno por uno desde la cama donde me habían dejado 6 meses atrás. Sentí mi propia voz dentro de la garganta como un animal que despertaba después de hibernar. 6 meses sin decir más que sí, no y gracias. 6 meses contando grietas en el piso y memorizando horarios de pastillas. Ahora la voz salió ronca pero firme, como cuando yo regateaba precios en el mercado central y nadie me bajaba de 10 centavos. «Déjenme ver el regalo», fue lo primero que dije. Los 3 se quedaron quietos. Mi hija mayor abrió mucho los ojos. El menor hasta levantó la mirada del piso. 6 meses de silencio roto con esa frase tan sencilla y ellos ya parecían descolocados. Bien, que se descolocaran un poco. Rosaura, que estaba cambiando las sábanas de la otra cama,
Me miró de reojo y vi que escondía una sonrisa cansada. Ella sabía. Había sido la única que me peinaba los domingos y me traía pedacitos de pan de yema sin que nadie le pidiera. Esa mujer de 40 años con ojeras que parecían pintadas con carbón era lo más parecido a una hija que había tenido en mucho tiempo. Mi hija del medio me pasó el paquete. Lo abrí sin prisa. Era un chal de lana sintética, de esos que pican y que huelen a tienda de descuento. Lo puse sobre mis piernas y lo acaricié como si me importara. Ellos se relajaron. Empezaron a hablar todos al mismo tiempo, atropellándose como cuando eran niños y querían ser los primeros en contarme sus travesuras. El doctor dijo que ya estás adaptada, comentó mi hijo mayor mientras se sentaba en la única silla que había, esa de plástico verde que crujía con su peso. La casa está un poco complicada. El techo tiene goteras otra vez y el baño del fondo necesita azulejos nuevos. Pensamos que para las posadas sería bueno que volvieras. Así nos ayudas con la comida, como antes. Ahí estaba. No venían por mí. Venían por la mano de obra gratis, por la cocinera que nunca cobraba, por la vieja que podía quedarse cuidando la casa mientras ellos salían a gastar lo que nunca ganaron. Mi hija del medio agregó con esa cara de quien ya tiene el discurso ensayado. Podemos poner tu cama en el cuarto de costura. Ya no usamos ese cuarto para nada. Yo solo asentí. No dije ni sí ni no. Los dejé hablar. Observé cómo mi hijo menor revisaba su teléfono cada 30 segundos, cómo la mayor evitaba mirarme a los ojos más de 2 segundos seguidos. Recordé la olla de mole que dejé en la estufa el día que me trajeron. Seguro se quemó. Seguro tiraron lo que quedó. Igual que tiraron mis cuadernos de recetas por la ventana del cuarto de recepción. Esos que mi mamá me dejó con las manchas de manteca y mi letra de muchacha joven. Los vi desde esta misma ventana. El empleado los echó al contenedor como si fueran basura de ayer. Ese día algo se rompió dentro de mí que no era el corazón. Era la última cuerda que me ataba a ser la madre buena. Rosaura terminó de arreglar la otra cama y se fue discretamente, pero antes me tocó el hombro un segundo, como hacía siempre. Ese toque decía, «Aquí estoy, doña Lupe». Era más de lo que mis propios hijos me habían dado en 6 meses de visitas nulas. Cuando se fueron, prometiendo volver la semana siguiente para llevarte, me quedé mirando el chal de lana barata sobre mis piernas. Lo doblé con cuidado y lo metí debajo del colchón. No era para usarlo, era para recordarme cómo se sentían sus mentiras, suaves por fuera, ásperas por dentro. Esa misma tarde empecé a moverme por dentro, primero con la cabeza. Recordé cada detalle que había guardado durante el silencio. La casa de adobe y tejas que pagué durante 32 años con el sudor de vender empanadas, tamales y tortas de nata en el mercado central. Esa casa que mi marido, antes de morirse del infarto con apenas 48 años, insistió en poner solo a mi nombre. Por si acaso, Lupe, los hombres se mueren primero y los hijos se vuelven cuervos. Él lo sabía, yo también, pero nunca se lo dije a ellos. Dejé que vivieran ahí como reyes, sin pagar renta, rompiendo lo que querían romper, pensando que la casa ya era de ellos por derecho de sangre. También estaba el terreno de las afueras. Ellos creían que era un baldío lleno de piedras donde ni las cabras querían pastar. Yo lo compré con lo que me sobraba después de darles de comer a los 3, año tras año, centavo tras centavo. Ahora sé por Rosaura, que tiene un primo que trabaja en el ayuntamiento, que van a pasar una carretera nueva justo por ahí. De repente, ese terreno que no valía nada, vale más que las 3 casas de mis hijos juntas. Y el seguro de vida que maduró hace 3 años. Ese que nunca toqué porque sabía que un día iba a necesitar callar y guardar. El poder no estaba en gritar, estaba en haber callado. Decidí que era hora de activarlo, pero no como una vieja loca que arma escándalo. No, como la mujer que vendió pan de puerta en puerta bajo la lluvia para que sus hijos no pasaran hambre. Con método, con paciencia, con dientes. Rosaura volvió al rato con mi vaso de agua de las 4. Se sentó en la orilla de la cama como hacía cuando nadie miraba. Le conté con pocas palabras lo que necesitaba. No todo, solo lo necesario. Necesito que alguien de confianza vaya a la casa y traiga una carpeta que está en el closet del fondo, detrás de las cobijas viejas. Es azul, amarrada con una cinta roja. Nadie la ha abierto en 15 años. Dile a tu primo que si la trae, le pago lo que pida. Rosaura no preguntó mucho.
Solo asintió con esa cara de quien ya ha visto demasiado dolor ajeno. Doña Lupe, ¿está segura? Sus hijos... Mis hijos ya hicieron su parte, le dije, usando las mismas palabras que ellos me tiraron a la cara el día que me abandonaron. Ahora me toca a mí hacer la mía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la mancha del techo que parecía un corazón roto. Esta vez no lloré. Calculé. Pensé en cada llamada que tenía que hacer, en cada persona que había conocido en el mercado durante 40 años vendiendo tortas, gente que me debía favores, gente que sabía cómo mover papeles sin que pareciera que se movían. Una de ellas era doña Chuy, la notaria que me vendía tamales cada viernes y que siempre me decía: «Lupe, si algún día necesitas que alguien te cuide las espaldas, aquí estoy». Nunca pensé que llegaría el día. Ahora ese día estaba aquí. Al día siguiente hice el ritual que necesitaba para romper de verdad con la mujer que ellos creían que era. Rosaura me ayudó. Saqué el vestido azul que traía puesto el día que me engañaron, ese que guardaba para las ocasiones buenas y que ahora olía a desinfectante y a derrota. Lo extendí sobre la cama. Lo miré un rato. Recordé cómo me lo puse esa mañana pensando que por fin mis hijos me veían. ¡Qué tonta! Con mis propias manos lo rasgué por la mitad. El sonido de la tela rompiéndose me hizo sentir algo que no sentía desde hacía décadas. Control. Lo rasgué otra vez. Y otra. Hasta que quedó en pedazos que no servían ni para trapo. Rosaura lo metió en una bolsa negra sin decir nada. Luego saqué el chal que me habían regalado y lo puse encima. Todo a la basura. No quería ni un hilo que me recordara la subserviencia. En su lugar, Rosaura me trajo una blusa blanca sencilla que había comprado con su propio dinero. Me la puso con cuidado, como si estuviera vistiendo a una reina en vez de a una vieja abandonada. Me peinó el cabello con la brillantina que ella misma consiguió en el mercado. Cuando terminó, me miró al espejo roto que había en el baño. «Ahora sí parece la Guadalupe que vendía las mejores empanadas del centro», me dijo con esa sonrisa cansada. Yo me vi. Tenía 76 años, arrugas como surcos de arado, manos hinchadas de tanto amasar, pero los ojos estaban vivos. Eran los mismos que regateaban precios y nunca se dejaban engañar. Ese fue mi verdadero ritual. No era solo cambiar ropa. Era dejar de ser la mamá que calla y cocina para convertirse en la mujer que decide quién come y quién se queda con hambre. Los siguientes días fueron de movimientos pequeños, pero irreversibles. Le pedí a Rosaura que llevara una carta mía a doña Chuy. En la carta solo decía que necesitaba revisar unos papeles de la casa y del terreno. Nada más. No di explicaciones. No pedí permiso. Rosaura la llevó escondida en su bolso, como si fuera contrabando. Cuando regresó 2 días después, traía la carpeta azul amarrada con la cinta roja. La tenía debajo del brazo como si fuera un tesoro. La saqué mientras su hija del medio estaba en el salón de belleza. Me contó bajito, casi riendo. Nadie se dio cuenta. Su primo dice que el terreno ya tiene 3 ofertas. Una empresa grande quiere comprarlo para la carretera nueva. No abrí la carpeta delante de ella. La metí debajo del colchón, junto al chal de lana que picaba. Ahí se quedó, latiendo como un corazón propio. Mis hijos seguían llamando al asilo cada 8 días. Les decían que yo estaba estable. Mi hija mayor incluso mandó un recado con Rosaura. «Dígale a mamá que ya compramos las luces para la posada, que se apure a volver porque necesitamos que haga los tamales como solo ella sabe. Tamales. Siempre los tamales. Como si yo fuera una máquina de masa y cariño que se enciende y se apaga cuando ellos quieren. No sabían que la máquina había decidido dejar de funcionar para ellos. Una tarde, mientras miraba por la ventana el patio de los geranios tristes, vi llegar el carro de mi hijo mayor. Venían los 3 otra vez, esta vez sin flores. Traían caras de preocupación fingida. Entraron al cuarto hablando alto, como si el volumen pudiera tapar la culpa. «Mamá, ya todo está listo en la casa. Hasta compramos una cama nueva para ti», dijo la mayor. Yo los dejé hablar. Los observé como observaba a los clientes en el mercado que querían llevarse mis tortas sin pagar el precio justo. Mi hijo menor parecía nervioso. El mayor evitaba mirarme las manos. Sabía que esas manos habían pagado cada ladrillo de la casa donde ahora vivían como si fuera suya. Cuando terminaron su discurso, les dije con voz calmada la primera frase completa que les dirigía en 6 meses.
No sabían que mientras ellos bajaban las escaleras riéndose de lo fácil que había sido, yo ya había pedido a Rosaura que llamara a doña Chuy desde el teléfono de la recepción. Le dije solo 3 palabras cuando me pasó el aparato. El seguro que maduró y que había estado guardando intereses como un perro guarda huesos. Todo estaba a mi nombre. Todo. Ellos vivían de prestado y ni siquiera lo sospechaban. Esa noche, después de que apagaran las luces del pasillo, saqué la carpeta azul de debajo del colchón. La abrí por primera vez en años. Ahí estaban las escrituras, los recibos de pago de 32 años, las cartas del banco sobre el seguro. Toqué los papeles como tocaba la masa, cuando sabía que iba a salir perfecta. Olían a tinta vieja y a victoria callada. Rosaura entró con un té de manzanilla que no había pedido. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Esta vez no fue solo un toque, fue un apretón. Doña Lupe, si necesita que declare algo, yo declaro. Vi cómo la dejaron aquí. Vi cómo tiraron sus cuadernos. Vi cómo se quedó callada 6 meses mirando por esa ventana. Le apreté la mano de vuelta. Esa mujer que trabajaba doble turno y aún tenía fuerzas para peinarme con cariño, era mi testigo. No necesitaba más. Al día siguiente di el primer paso que ya no tenía vuelta atrás. Le pedí a Rosaura que llevara otra carta. Esta vez al banco. Solo una instrucción. Congelar cualquier movimiento que mis hijos intentaran hacer con las cuentas que yo había abierto a su nombre cuando eran jóvenes. Cuentas que ellos pensaban que todavía tenían acceso. Cuentas que yo podía cerrar con una sola firma. Cuando Rosaura salió con la carta en el bolso, me quedé sentada en la cama mirando el patio. Los geranios ya no se veían tan tristes. O tal vez era yo que ya no lo estaba. Sentí el peso de la carpeta azul debajo del colchón como un arma cargada. Mis hijos seguían pensando que yo era la mamá rota que habían dejado en una cama que olía a desinfectante. Seguían creyendo que podían venir cuando quisieran, pedir tamales, pedir dinero, pedir que volviera a ser la que cocinaba y callaba. No sabían que la Guadalupe que vendía empanadas en el mercado central había regresado. Y esta vez no venía a vender, venía a cobrar. Todo lo que habían construido sobre mi silencio estaba a punto de derrumbarse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para ver cómo caía, sin prisa, pero sin piedad. Los siguientes días fueron un torbellino silencioso de papeles y llamadas que nadie veía desde fuera. Rosaura se convirtió en mis piernas y mis manos fuera de esas paredes verdes. Cada mañana, cuando me traía el té de manzanilla sin que yo se lo pidiera, yo le pasaba una nota doblada con instrucciones precisas. Ella la guardaba en el bolsillo de su uniforme azul sin hacer preguntas. Solo me apretaba la mano un segundo más de lo normal, como si supiera que estaba cargando más que un pedazo de papel. Doña Chuy no perdió tiempo. La notaria que durante 30 años me había comprado tamales cada viernes, ahora movía los hilos con la misma discreción con que yo amasaba la masa. La carpeta azul con la cinta roja ya no estaba debajo de mi colchón. Rosaura la había llevado de vuelta al despacho de doña Chuy, envuelta en una bolsa de mercado, para que nadie sospechara. Desde ahí salieron las primeras cartas. Una al banco, confirmando que cualquier intento de mis hijos de mover las cuentas viejas que yo había abierto a su nombre cuando eran chamacos quedaba congelado. Otra al registro de propiedad, recordando que la casa de adobe y tejas nunca había dejado de estar solo a mi nombre. Mi marido había sido claro antes de morir. Ponla solo a tu nombre, Lupe. Los hijos se vuelven cuervos cuando huelen dinero. Yo seguía en la cama de la esquina, mirando el patio de los geranios, que ya empezaban a echar flores rojas más fuertes. No hablaba con los doctores más de lo necesario. Solo sonreía cuando me preguntaban si me sentía mejor, pero por dentro todo se movía como un tren que ya nadie podía detener. Rosaura me contó que su primo del ayuntamiento le había confirmado lo del terreno. La carretera nueva no era un rumor. Las ofertas ya llegaban. 3 empresas grandes querían ese pedazo de tierra que mis hijos siempre llamaron el baldío de la loca, el que yo compré con lo que me sobraba después de darles de comer a los 3 durante años. Ahora valía una fortuna que ellos ni imaginaban. La blindaje la preparé antes de que pudieran abrir la boca. Sabía que su primer golpe sería decir que yo estaba senil, que el silencio de 6 meses me había dañado la cabeza, que alguna enfermera me estaba manipulando. Por eso le pedí a Rosaura que hablara con el doctor principal del asilo, el doctor Mendoza,
un hombre flaco con gafas que siempre parecía cansado de escuchar quejas. Le dije que quería una evaluación completa, por escrito, que certificara que mi mente estaba más clara que el agua de un pozo. El doctor Mendoza vino un martes por la tarde. Se sentó en la silla de plástico verde que crujía y me hizo preguntas que parecían simples, pero que yo sabía que eran una trampa. Me preguntó el nombre de mis 3 hijos, la fecha exacta en que murió mi marido, cuánto costaba 1 kilo de masa en el mercado central en 1987. Respondí todo sin dudar. Luego le conté, con voz baja pero firme, cómo había vendido empanadas bajo la lluvia para pagar las escuelas que ellos nunca terminaron. Le hablé de la olla de mole que dejé en la estufa el día que me trajeron. Le describí el olor de los cuadernos de recetas de mi mamá cuando el empleado los tiró a la basura sin mirarlos. No lloré. Solo conté los hechos como quien cuenta el precio de la harina. Cuando terminó, el doctor Mendoza se quitó las gafas y me miró diferente. Doña Guadalupe, usted tiene la cabeza más ordenada que muchos de 40 años que vienen aquí. Firmó el papel esa misma tarde. Rosaura lo guardó en una carpeta nueva, separada de la azul. Ese documento era mi escudo. Cuando mis hijos dijeran que yo no estaba en mis cabales, ese papel les cerraría la boca antes de que pudieran terminar la frase. Lo mandamos copiar y doña Chuy lo registró también. Nada quedaba al aire. Todo tenía sello, fecha y testigos. Las primeras consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Mi hijo mayor intentó sacar dinero de una de las cuentas viejas para arreglar el techo de la casa que no era suya. El banco le dijo que no, que la titular había dado instrucciones claras de congelar todo. Lo llamaron a él, porque su nombre todavía estaba como autorizado desde hacía 20 años. Imagino su cara cuando la señora del banco le dijo que doña Guadalupe en persona había dado la orden. Rosaura me contó que él gritó por teléfono, que amenazó con demandar al banco, pero que la empleada solo le repitió que hablara con la titular, conmigo. Mi hija del medio, la que vivía en mi casa sin pagar un solo recibo de luz en 4 años, recibió una carta formal de doña Chuy. La abrió pensando que era algo bueno. Dentro venía un recordatorio educado pero claro. La propiedad estaba a nombre de Guadalupe Martínez, viuda de López. Que cualquier modificación que hubieran hecho sin permiso, el baño nuevo, los azulejos, las luces para posadas, habían sido a su propio riesgo. Que en 30 días se evaluaría si se les permitía seguir viviendo ahí bajo un contrato de renta real o si tendrían que desalojar. La carta no era grosera, era fría, como el silencio que yo guardé 6 meses. Cuando mis 3 hijos llegaron juntos la siguiente semana, ya se les notaba el nerviosismo en la cara. Ya no traían flores ni chocolates de gasolinera. Traían caras largas y voces que intentaban sonar cariñosas pero se quebraban. Entraron al cuarto mientras Rosaura cambiaba las sábanas de la otra cama, despacio, como si no quisiera perderse ni una palabra. El director del asilo, don Ramiro, había pedido quedarse también. Dijo que era protocolo cuando un residente tenía visitas después de una evaluación. Yo sabía que Rosaura le había contado lo justo, lo suficiente para que él estuviera presente. «Mamá, ya tenemos todo listo», empezó mi hija mayor, pero su voz ya no tenía esa seguridad de antes. «La cama nueva está armada. Hasta compramos cortinas para el cuarto de costura. Vas a estar cómoda». Yo los miré uno por uno. El menor seguía sin poder sostenerme la mirada más de 3 segundos. El mayor tenía la frente sudada, aunque el cuarto estaba fresco. La del medio apretaba el bolso, como si dentro llevara la excusa perfecta. «No voy a volver a la casa», dije por fin. Mi voz salió clara, sin ronquera. 6 meses de silencio me habían afilado las palabras. Los 3 se quedaron mudos. Don Ramiro cruzó los brazos. Rosaura dejó de mover las sábanas y se quedó parada al lado de la ventana, con las manos juntas. «¿Cómo que no vas a volver?», preguntó mi hijo mayor, intentando reírse como si yo hubiera contado un chiste malo. «Mamá, ya hablamos con el doctor. Dijo que estás adaptada. Es hora de que regreses con tu familia». Saqué de debajo de la almohada la copia del reporte médico. Lo extendí sobre la cama. El papel crujió como cuando yo rompí el vestido azul con mis propias manos. El doctor Mendoza dice otra cosa. Dice que estoy en pleno uso de mis facultades, que puedo decidir dónde vivo y qué hago con lo que es mío. Y la casa nunca dejó de ser mía.
Mi hija del medio soltó una risa nerviosa. Mamá, no empieces con eso. Todos sabemos que papá la dejó para los tres. No, su padre la puso solo a mi nombre. Hay papeles, hay recibos de 32 años de pagos que hice yo vendiendo tortas en el mercado. Hay firmas, hay sellos, y doña Chuy ya los movió. Ahí fue cuando saqué la segunda carpeta, no la azul vieja, una nueva, blanca, que Rosaura había traído esa mañana. Dentro estaba la notificación formal. La casa entraría en proceso de venta si ellos no aceptaban pagar una renta justa equivalente a lo que valía vivir en una propiedad que nunca fue de ellos. El terreno baldío ya tenía comprador. La carretera lo había convertido en oro. El dinero de esa venta, junto con el seguro que maduró hace 3 años, estaba ya en una cuenta que solo yo podía tocar. El momento se quedó grabado en el aire como el olor a desinfectante del pasillo. Mis hijos parados en medio del cuarto, con la boca abierta. Don Ramiro leyendo por encima de mi hombro el reporte médico. Rosaura con una media sonrisa que no se molestó en esconder. Mi hija mayor intentó tomar la carpeta, pero yo la retiré con calma. Esto es lo que pasa cuando tiran los cuadernos de recetas de una vieja como si fueran basura, dije bajito, casi amable. Cuando dejan a su mamá en una cama que huele a hospital y se van sin mirar atrás. Cuando dicen, ya dio lo que tenía que dar. Me cuenta en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que yo hice o habrías actuado diferente? Porque en ese momento, viendo sus caras, supe que el silencio que guardé 6 meses valió cada grieta del piso que conté. Mi hijo mayor fue el primero en reaccionar. Se puso rojo, de ese rojo que le salía cuando de niño le quitaban un juguete. Empezó a hablar alto, casi gritando, diciendo que yo estaba siendo manipulada por Rosaura, que esa enfermera me había lavado la cabeza, que él iba a traer a su propio abogado, que iba a demandar al asilo por abuso de confianza. Mi hija del medio empezó a llorar, pero eran lágrimas calculadas, de esas que usaba cuando quería que yo le prestara dinero para sus emergencias. El menor solo repetía, «Mamá, no puedes hacernos esto, somos tu familia». Don Ramiro intervino con voz firme. Dijo que todo estaba documentado, que el reporte médico era claro y que cualquier amenaza legal sería respondida por el asilo completo. Rosaura no dijo nada. Solo se quedó ahí, como un testigo silencioso que valía más que cualquier papel. Yo no levanté la voz, no era necesario. Les dije que tenían exactamente 30 días para decidir si querían pagar renta real por la casa o empezar a empacar. Que el dinero del terreno no iba a servir para arreglar techos ni comprar luces de posada. Que ese dinero iba a servir para pagar a Rosaura un sueldo justo por todos los meses que me cuidó cuando ellos no aparecieron. Y que el resto lo decidiría yo cuando estuviera fuera de aquí, en un lugar que yo eligiera, sin tener que cocinar tamales para nadie. Se fueron echando chispas. Mi hijo mayor dio un portazo que hizo temblar la ventana. Escuché sus voces en el pasillo, cada vez más lejos, planeando cómo iban a arreglar esto. Decían que yo estaba vieja, que no entendía los papeles, que iban a llevarme a otro doctor que dijera que no estaba bien de la cabeza, que Rosaura seguro me había hecho firmar algo bajo presión. Pero yo ya había anticipado cada palabra. La carpeta blanca tenía copias de todo. Doña Chuy ya había hablado con un abogado de verdad, de esos que no se venden por tamales. El reporte del doctor Mendoza estaba registrado. Y lo más importante, yo ya no era la mujer que esperaba 6 meses sentada en una cama. Era la que había decidido que su silencio valía más que sus gritos. Esa noche no dormí mucho. Me quedé mirando la mancha del techo que ya no parecía un corazón roto. Parecía una puerta entreabierta. Rosaura se quedó un rato más después de su turno. Me trajo un pedazo de pan de yema envuelto en servilleta. Nos quedamos calladas un rato, comiendo despacio, como si estuviéramos en el mercado central de antes. Doña Lupe, me dijo al final, sus hijos van a volver con todo. Se les ve en la cara. Lo sé, respondí, limpiándome las migajas de las manos hinchadas. Pero esta vez voy a estar esperándolos. Y no voy a estar sola. El asilo estaba en silencio. Solo se oía el zumbido lejano de los fluorescentes del pasillo y el viento moviendo los geranios del patio. Mis hijos creían que todavía podían ganar,
Creían que bastaba con gritar más fuerte, con amenazar con abogados caros, con decir que yo estaba loca de remate. No sabían que la segunda capa de todo esto, la que yo todavía no había sacado a la luz, era mucho más grande de lo que ellos imaginaban. No sabían que el seguro de vida no era solo un papel viejo. No sabían que había más cuentas, más propiedades pequeñas que compré en los años que ellos pensaban que yo solo amasaba masa y callaba. No sabían que yo había estado guardando, 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 como quien guarda leña seca para el invierno más frío. Y ese invierno, para ellos, acababa de empezar. Los días siguientes fueron de esos que parecen lentos, pero se sienten como un reloj que no para de avanzar hacia la medianoche. Rosaura me traía el té de manzanilla todas las tardes, ahora con una galleta de vainilla que conseguía en la cocina del asilo, y me contaba bajito lo que pasaba afuera. Mi hijo mayor había ido al banco 3 veces esa semana. La primera lo atendieron con paciencia. La segunda le pidieron que se calmara. La tercera llamaron a seguridad porque empezó a gritar que su madre estaba loca y que él iba a demandar a medio mundo. El gerente, un hombre que conocía de vista porque yo le compraba tortas hace años, le mostró la carta con mi firma y el sello del doctor Mendoza. La titular es doña Guadalupe. Si ella dice que no, es que no. Mi hijo salió de ahí con la cara roja como tomate maduro y las manos temblando. La carta para la casa llegó por correo certificado 2 días después. Doña Chuy no se había dormido. El documento era claro, escrito con esa letra de notaria que parece que corta el aire. La propiedad nunca salió de mi nombre. Los arreglos que hicieron, el baño nuevo, las luces de posada, hasta el piso de la sala que cambiaron sin preguntar, eran a su cuenta y riesgo. Tenían 30 días para firmar un contrato de renta real o empezar a sacar sus cosas. $2,000 al mes, que era lo justo por una casa de adobe y tejas pagada con 32 años de masa amasada antes del amanecer. Ni un centavo menos. Mi hija del medio fue la que llamó primero al asilo. Rosaura me pasó el teléfono con esa cara de quien ya sabe que viene tormenta. La voz de mi hija sonaba dulce, demasiado dulce, como miel echada sobre un cuchillo. Mamá, por favor, esto se nos está yendo de las manos. Somos tu familia. No puedes dejarnos en la calle por un malentendido. Yo la dejé hablar. Escuché cómo respiraba entre frase y frase, esperando que yo me ablandara como siempre. Pero el silencio de 6 meses me había endurecido por dentro. Cuando por fin hablé, mi voz salió tranquila, como cuando regateaba en el mercado, y sabía que el cliente necesitaba más que yo. Un malentendido es olvidar el cumpleaños. Esto fue dejarme en una cama que olía a lejía y tirar los cuadernos de mi mamá como si fueran periódicos viejos. Eso no es malentendido, mija. Eso es elección. Colgué sin esperar respuesta. Rosaura se quedó parada al lado de la ventana, mirando los geranios que ahora florecían con más fuerza. Me apretó el hombro como siempre, ese gesto pequeño que valía más que todas las flores baratas que mis hijos trajeron alguna vez. Al día siguiente, vinieron los 3 juntos. Esta vez no entraron solos. Trajeron a un abogado joven, de traje barato que le quedaba grande en los hombros, con una carpeta negra que parecía pesada de tanto papel inútil. Don Ramiro los acompañó desde la recepción. Dijo que era política del asilo cuando había temas legales. Yo sabía que Rosaura le había contado todo. El doctor Mendoza también mandó una copia extra del reporte, por si acaso. Mi blindaje estaba completo antes de que ellos siquiera pensaran en atacar. Se pararon alrededor de mi cama como si fueran un jurado. Mi hijo mayor empezó primero, con la voz alta pero quebrada. Doña Guadalupe, dijo, tratándome de usted como si eso me fuera a impresionar. Mi cliente aquí presente cree que ha sido influenciada. 6 meses de silencio, un ambiente controlado. Cualquiera puede confundirse. Tenemos un especialista que puede evaluarla de nuevo. El abogado asintió como perrito entrenado. Sacó un papel. Yo ni lo miré. Saqué de debajo de mi almohada la copia firmada por el doctor Mendoza y se la extendí al abogado directamente. Lea eso primero, joven. Y después me dice quién está confundido. El muchacho leyó. Vi cómo su cara cambiaba. Miró a mi hijo mayor de reojo, como pidiendo ayuda. Rosaura, desde la puerta, cruzó los brazos y por primera vez en mucho tiempo vi que sonreía sin esconderlo. Mi hija del medio empezó a llorar.
Lágrimas de verdad esta vez, no las calculadas de antes. Se arrodilló al lado de mi cama y me tomó la mano hinchada. Mamá, perdónanos. Teníamos miedo. Pensamos que te estábamos protegiendo. La casa se estaba cayendo, no teníamos dinero. Fuimos egoístas, sí, pero somos tu sangre. Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Pues aquí estamos, picoteando nuestra propia mano. No nos dejes así. Mi hijo menor no decía nada. Solo miraba el piso, igual que el día que me dejaron. El mayor paseaba de un lado al otro, sudando aunque el cuarto estaba fresco. Intentó la manipulación que yo ya esperaba. Todo esto por unos cuadernos viejos y un vestido roto. Mamá, nosotros te queremos. Solo queríamos que descansaras. Si nos das una oportunidad, te llevamos de vuelta hoy mismo. Olvidamos todo esto. Yo los miré uno por uno. Sentí el peso de los años en mis huesos, pero también sentí algo más fuerte. La certeza de quien pagó cada ladrillo con su propio sudor. Recordé la mañana que me engañaron, el olor a pan en la cocina, el gato ronroneando, la olla de mole que seguro se quemó en la estufa. Recordé el sonido de la maleta dejada en la recepción como si fuera un paquete sin valor, y sonreí, no con alegría, con esa sonrisa seca que sale cuando uno ya no tiene nada que perder. ¿Quieren oportunidad?, dije despacio. Pues yo les voy a dar una. Pero primero van a escuchar lo que no quisieron ver en todos estos años. Esa fue la primera capa. Les conté del terreno. Les dije que no era un baldío, que lo había comprado con lo que me sobraba después de darles de comer a los tres, año tras año, vendiendo empanadas bajo el sol que rajaba la cabeza. Que Rosaura, con su primo del ayuntamiento, me había avisado de la carretera nueva, que ya tenía comprador, $320,000. Exacto. El dinero ya estaba en una cuenta que solo yo podía tocar, que con eso iba a comprarme una casita pequeña cerca del mercado, de esas con patio para plantar hierbabuena, y que el resto sería para pagar a Rosaura un sueldo justo por todos los meses que me cuidó cuando ellos ni llamaron. Pensaron que eso era todo. Mi hijo mayor soltó un suspiro de alivio, como si por fin hubiera entendido el tamaño del problema. Está bien, mamá. El terreno era tuyo. Nos duele, pero entendemos. Podemos llegar a un acuerdo. La mitad para ti, la mitad para nosotros. Somos familia. Con eso arreglamos la casa y te traemos de vuelta. Todo queda en paz. Mi hija del medio dejó de llorar y hasta sonrió un poco, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Creían que habían dimensionado el golpe. Creían que X era solo la casa y el terreno. Pobres. No sabían que X era apenas la punta del hilo. Saqué entonces la segunda carpeta. Esta era verde, más gruesa, que Rosaura había traído esa misma mañana escondida en su bolso. La abrí con calma, como quien abre un libro que ha leído 1000 veces. Les mostré los papeles uno por uno. El seguro de vida que su padre dejó no era uno. Eran dos. El que ustedes conocían era el pequeño, el que yo nunca toqué. Pero el segundo lo pagué yo, con mi dinero del mercado durante 38 años. Maduró hace 4. $180,000 de una sola vez, más una pensión mensual de por vida que me da para vivir sin depender de nadie. Y eso no es todo. Hice una pausa. El cuarto se sentía más pequeño. Don Ramiro se había sentado en la silla de plástico verde y ya no se movía. Rosaura estaba al lado de la ventana, con los brazos cruzados, como si estuviera protegiendo la salida. Durante los años que ustedes pensaban que yo solo amasaba masa y me quejaba, compré 2 apartamentos pequeños en el barrio viejo, uno en la calle de los Plátanos, el otro detrás de la iglesia de San Juan. Los compré baratos, con lo que ganaba vendiendo tortas de nata después de que ustedes se dormían. Los renté todo este tiempo a gente decente que paga a tiempo. Nunca les dije porque sabía que ese dinero se iba a convertir en préstamos que nunca se devolvían. Esos 2 apartamentos, más el seguro grande, más el terreno, son más de $700,000 en total. 10 veces más de lo que ustedes imaginaban cuando me dejaron aquí con una maleta de cartón. El silencio que cayó fue más pesado que el de mis 6 meses. Mi hijo mayor se puso pálido. La boca se le abrió pero no salió sonido. Mi hija del medio empezó a temblar. El menor por primera vez me miró a los ojos. Había miedo ahí, miedo de verdad. Ustedes pensaban que era solo la casa, seguí, con la misma voz baja y clara. Pensaban que era solo un terreno sin valor.
Pero era la casa, el terreno, el seguro grande, los 2 apartamentos y una cuenta que tengo desde 1998 que nadie conoce. Todo a mi nombre. Todo pagado con estas manos hinchadas que ustedes nunca miraron 2 veces. El cuaderno de recetas que tiraron a la basura tenía más que recetas. Tenía anotadas las direcciones de los apartamentos, los números de cuenta, todo escrito con mi letra de joven. Ustedes lo echaron como basura. Yo lo había memorizado todo. Mi hijo mayor intentó la última maniobra. Se acercó a la cama, se arrodilló como su hermana y puso su mano grande sobre la mía. Olía a ese perfume barato de siempre, el mismo que sentí el día que me engañaron. Mamá, por favor, estamos arrepentidos. Vamos a cambiar. Dame una oportunidad de demostrarte. Soy tu hijo mayor. Yo te llevaba al doctor cuando papá murió. No me dejes sin nada. Te juro que vamos a cuidarte. Olvidemos los abogados. Olvidemos todo. Su voz se quebró. Vi las lágrimas. Eran reales. Pero yo ya había llorado mis 6 meses. Ahora era su turno. Me solté de su mano con suavidad, no con rabia, con la misma calma con que rasgué el vestido azul aquel día. Van a tener una oportunidad, pero no la que ustedes quieren. Tienen 15 días para sacar sus cosas de la casa o firmar el contrato de renta por $2,000 al mes, pagados por anticipado. Nada de favores, nada de después te pago. El dinero del terreno lo voy a usar para comprarme mi propia casa y para pagarle a Rosaura lo que se merece. Un sueldo completo más una bonificación por cada mes que me cuidó sola. Ustedes 3 van a conseguir trabajo real, no inversiones que nunca funcionan. Trabajo. Y cada domingo van a venir aquí, o a donde yo esté viviendo, a visitarme. Sin excusas, sin regalos baratos. Van a tratar a Rosaura con el respeto que nunca me dieron a mí. Si fallan una sola vez, si faltan un domingo, si me hablan como si yo ya hubiera dado todo lo que tenía que dar, todo se corta. La pensión, el apoyo, hasta la posibilidad de volver a hablarme. Todo. Mi hija del medio empezó a protestar, diciendo que $2,000 era mucho, que no podían. Mi hijo menor, el que siempre había sido el más callado, levantó la mano y la hizo callar. Me miró de nuevo. Entendemos, mamá. Vamos a firmar. Vamos a cambiar. No le creí del todo, pero vi en sus ojos algo que no había visto antes. Respeto. Miedo también, sí, pero respeto. El abogado joven recogió sus papeles sin decir una palabra. Don Ramiro se levantó y les indicó la puerta con la cabeza. Rosaura abrió la ventana para que entrara el aire fresco del patio. Los geranios se movían con el viento como si aplaudieran bajito. Cuando se fueron, el cuarto se quedó en silencio de nuevo. Pero esta vez era un silencio mío, un silencio que yo había elegido. Toqué la carpeta verde sobre mis piernas y sentí el papel frío bajo mis dedos. Todos esos años vendiendo pan de puerta en puerta, guardando centavos en una lata debajo de la cama, diciendo que no a mí misma para decir que sí a ellos. Todo eso ahora hablaba por mí. Rosaura se acercó y me puso una mano en el hombro. Esta vez no fue solo un apretón, fue un abrazo de lado, corto, pero fuerte. Doña Lupe, usted no es una vieja abandonada. Usted es la que decide quién come y quién pasa hambre ahora. Yo asentí. Miré hacia el patio donde los geranios ya no se veían tristes. Pensé en la casita que iba a comprar, en el patio donde plantaría mis propias hierbas, en las mañanas donde nadie me diría que ya di lo que tenía que dar. Pensé en el gato que esperaba en la casa vieja, que Rosaura ya había recogido y que pronto estaría conmigo. Mis hijos creían que habían dejado a una madre rota en un asilo. Lo que dejaron fue una mujer que aprendió a callar para después hablar con papeles, con sellos y con la fuerza de quien ya no necesita que la quieran para ser alguien. Les di condiciones duras. Les di una puerta, pero esa puerta ahora la abría yo. Y solo se abriría cuando ellos aprendieran a tocar con respeto. Esa noche dormí sin mirar la mancha del techo. Por primera vez en meses soñé con mi marido. Estaba joven, como siempre, y me sonreía desde la cocina de la casa nueva que aún no había visto. Me dijo bajito, como él hablaba: Lupe, ya era hora de que cocinaras solo para ti. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí dormida. El invierno para ellos apenas empezaba. Para mí, era primavera.
Pasaron 4 meses y 13 días desde aquella tarde en que les di las condiciones frente a la carpeta verde. 4 meses y 13 días en los que el silencio que yo guardé 6 meses en este mismo cuarto se convirtió en la voz que ahora mandaba en mi vida. Salí del asilo un martes por la mañana, sin despedidas largas ni abrazos fingidos. Rosaura me acompañó hasta la puerta con el gato en una caja de cartón que olía a las galletas que ella le daba a escondidas. Don Ramiro firmó los papeles de salida, y el doctor Mendoza solo asintió desde el pasillo, como si supiera que ya no había nada más que decir. Me fui con una sola maleta, la misma de cartón que habían dejado en la recepción aquel día, pero ahora llevaba dentro solo lo que yo elegí: la blusa blanca que Rosaura me regaló, el pañuelo que me pasó cuando lloré frente a la ventana y una foto pequeña de mi marido que doña Chuy rescató de la casa antes de que mis hijos la llenaran de excusas. La casita que compré con parte del dinero del terreno está a 4 cuadras del mercado central, en una calle empedrada donde todavía se oye el pregón de las vendedoras al amanecer. Tiene un patio pequeño con tierra negra donde planté hierbabuena, cilantro y unas matas de geranios que traje de la ventana del asilo. Los mismos geranios que miré durante 6 meses ahora florecen rojos y fuertes porque nadie los riega con lágrimas. La casa huele a canela desde temprano porque volví a cocinar, pero solo lo que me da la gana. Nada de tamales por encargo. Nada de mole para quien no se lo merece. Rosaura vive conmigo desde hace 2 meses. Le pagué el sueldo que prometí, más una bonificación que le permitió dejar el turno doble y dormir por las noches sin ojeras. Ella me peina todas las mañanas con la misma brillantina de antes, pero ahora lo hace sentada en una silla de madera que no cruje, frente a una ventana que da al patio y no a un pasillo de fluorescentes. Esa mañana de abril, 4 meses y 13 días después, estaba en la cocina amasando unas tortas de nata pequeñas, solo para nosotras dos. El gato dormía en el alféizar, gordo y perezoso porque ya no tiene que buscar comida en la calle. Rosaura entró con el periódico del día y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Sabía que yo esperaba noticias. Mis hijos habían cumplido las condiciones a medias, como era de esperarse. El mayor había intentado pelear el contrato de renta durante las primeras semanas. Gritó en la notaría de doña Chuy. Amenazó con llevar el caso a otro abogado, pero cuando vio que el reporte del doctor Mendoza aparecía en cada carpeta, se calló. Terminó mudándose a un departamento pequeño en las afueras, de esos que huelen a humedad y pagan por mensualidades. Trabaja ahora en una ferretería del centro, cargando sacos de cemento desde las 6 de la mañana. Dicen que llega a casa con la espalda recta, pero la mirada baja. No ha faltado a ninguna visita de domingo, aunque llega siempre con las manos vacías y la voz ronca de quien está aprendiendo a hablar sin pedir. La hija del medio fue la que más resistió. Se quedó en la casa de adobe 3 semanas después de la fecha límite, diciendo que era su herencia, que yo no podía ser tan cruel. Doña Chuy mandó al alguacil un viernes por la tarde. La sacaron con 2 maletas y un perro que ni siquiera era suyo. Ahora vive en un cuarto rentado cerca de la terminal de autobuses y trabaja vendiendo ropa en un puesto del mercado que le prestó una conocida mía. La he visto pasar algunas mañanas con la cabeza gacha, cargando bultos que antes yo cargaba por ella. No me saluda. Yo tampoco. Cumple con las visitas, pero se sienta en la silla más lejana del patio y habla solo cuando le pregunto directo. El invierno que les prometí llegó para ella en forma de alarmas a las 5 de la mañana y pies hinchados de tanto caminar. El menor, el que siempre miraba el piso, fue el único que entendió de verdad. Se presentó en mi puerta un domingo de lluvia, 4 meses exactos después de aquella reunión en el asilo, con la ropa mojada y una caja de pan de yema que había comprado con su primer sueldo. No traía discursos, solo se quedó parado bajo el dintel, dejando que el agua le corriera por la cara. «Mamá, vine a barrer el patio si me dejas», dijo con la voz que usaba de niño cuando rompía algo y no sabía cómo arreglarlo. Lo dejé pasar. Rosaura preparó café sin que yo se lo pidiera. Nos sentamos los 3 en el patio, mientras la lluvia caía sobre los geranios. Él me contó que había conseguido trabajo en una panadería del mercado, la misma donde yo vendía mis tortas hace 30 años. Levanta a las 3 de la mañana para amasar, igual que yo lo hacía. Dice que ahora entiende el peso de las manos hinchadas. No pidió dinero.
No pidió volver a la casa. Solo preguntó si podía venir los domingos a ayudarme con lo que necesitara. Lo miro a los ojos ahora y veo algo que no veía antes: el respeto que se gana con callar y con trabajar. Le permití que viniera. Le dije que podía barrer el patio, arreglar la gotera del baño y sentarse a comer con nosotras, pero que cada vez que abriera la boca tenía que recordar que yo no era la misma mujer que dejó en aquella cama. Él asiente. Cumple. Es el único que trata a Rosaura como a una persona y no como a la enfermera que me lavó la cabeza. Los otros dos solo cumplen por obligación. Él cumple porque algo dentro de él se rompió y se recompuso distinto. La escena que más recuerdo de estos meses nuevos sucedió hace 2 semanas, un sábado por la tarde. Estaba en el mercado central comprando masa fresca con Rosaura. Caminaba despacio, con mi bastón nuevo que no es de vieja, sino de quien decide su propio ritmo. Pasé frente al puesto donde vendí empanadas durante 40 años. La dueña nueva, una muchacha de 20 y tantos, con las manos ya llenas de harina, me reconoció. Me detuvo y me dijo frente a 3 clientas que estaban comprando: ¿que usted dejó callada 6 meses a sus hijos y luego les cobró cada ladrillo de la casa? Las clientas se acercaron. Eran mujeres de mi edad, con delantales gastados y miradas que ya han visto demasiado. Una de ellas, doña Meche, que vende fruta 3 puestos más allá, me tomó la mano como Rosaura lo hacía en el asilo. Cuéntenos, comadre, porque yo tengo una hija que ya me dijo 2 veces que ya di lo que tenía que dar. Quiero saber cómo se hace para que no lo digan más. Les conté lo justo, no con orgullo de vencedora, sino con la voz baja de quien sabe que la masa se echa a perder si uno la golpea demasiado. Les hablé del silencio, de los cuadernos de recetas tirados a la basura, del terreno que ellos llamaban baldío y que ahora pagaba mi casa nueva. Les dije que el poder no estaba en gritar, sino en haber guardado cada centavo, cada firma, cada papel, mientras ellos pensaban que yo solo servía para cocinar. Las 3 mujeres asintieron. Doña Meche se limpió una lágrima con el dorso de la mano y me dijo que al día siguiente iba a sentar a su hija en la cocina y le iba a mostrar los recibos de la luz que ella pagaba desde 1994. La muchacha del puesto me regaló 1 kilo de masa extra. Me fui de ahí con el corazón más liviano, sabiendo que mi historia ya caminaba sola por los pasillos del mercado. Desde entonces han venido más. Viejitas del asilo que piden mi teléfono a Rosaura. Vecinas que pasan por la casa con excusas tontas, solo para sentarse en el patio y preguntar cómo se hace para comprar un terreno sin que los hijos se enteren. Una de ellas, una señora de 72 que crió sola a 5 hijos vendiendo tamales como yo, me trajo una copia de sus escrituras y me pidió que le revisara si todo estaba seguro. Le dije que sí, pero que lo más seguro era el silencio cuando hace falta. Ese impacto no lo busqué, llegó solo. Como llega el olor del pan cuando uno abre el horno. Mis hijos creían que me habían tirado a un rincón. No sabían que ese rincón era el lugar perfecto para afilar las uñas y esperar. Yo no me siento vengada, me siento completa. Camino por mi patio por las mañanas y toco las hojas de los geranios que traje del asilo. Pienso en la mujer que se sentó 6 meses en una cama mirando una mancha en forma de corazón roto. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay una que decide qué huele en su cocina, quién se sienta en su mesa y cuánto vale su tiempo. Rosaura me dice que parezco más joven. Yo le digo que no es juventud, es solo que ya no cargo el peso de 3 personas que nunca supieron agradecer. El menor vino ayer domingo. Trajo un ramo de geranios del mercado, no baratos como los que traían antes, sino cortados por él mismo en un lote que cuida los fines de semana. Se sentó conmigo en el patio y me ayudó a pelar frijoles mientras el sol caía suave. No habló mucho. Solo dijo que había visto al mayor cargando sacos en la ferretería y que parecía más callado. Le respondí que el silencio también les toca a ellos ahora. Me miró y por primera vez me llamó como me llamaba mi marido. Le dije que mientras siguiera viniendo, barriendo y respetando, la puerta se quedaría entreabierta. Es lo más cerca que voy a estar de la redención. No quiero abrazos fáciles ni lágrimas de telenovela. Quiero que sientan en los huesos lo que yo sentí cuando vi mis cuadernos de recetas cayendo en el contenedor de basura. Si conoces a una mujer que está callada en una cama de asilo,
o en su propia casa, esperando que sus hijos recuerden que todavía respira, mándale esta historia, que sepa que el silencio puede ser una estrategia, no una derrota. Que sepa que las manos que amasaron pan durante décadas todavía pueden cerrar puertas y abrir otras. Yo termino mis días cocinando solo para quien se lo gana. El gato ronronea en mi regazo mientras escribo esto en mi mente. Los geranios del patio están rojos como nunca. Y cuando el viento mueve las hojas, ya no suena a abandono. Suena a la risa bajita de una vieja que esperó 6 meses para hablar y que ahora habla con todo el peso de lo que construyó. Me dejaron una maleta en la recepción pensando que era el final de mi historia. Lo que no sabían es que dentro de esa maleta de cartón yo había guardado, doblada con cuidado, la receta completa de cómo volverme dueña de mi propio fuego.